la subo después por mi cuenta. Gracias. Ya. Gracias, Carla. ¿Algo iba a comentar usted, profe, no? De la conversación que estábamos teniendo. Sí, pues esa es justamente la parte interesante y las típicas preguntas que suelen aparecer cuando uno se enfrenta a un sistema nuevo. ¿Qué corrientes considero? ¿Qué corrientes no considero? Y es muy interesante esto que están hablando de si el vapor lo incorporamos como una corriente o no. Y ahí creo que estuvieron cerca, digamos, de hecho de llegar a la conclusión correcta cuando dijeron el vapor solo entrega energía al sistema del evaporador, pero no se mezcla en ningún momento con la masa del F1, del F2 o del F3. Ah, profe, entonces eso hay que tener como en consideración si entrega materia o masa dentro del sistema, porque si entrega solo energía no se cuenta como flujo. ¿Esa es la conclusión? Exacto, para un balance de materia lo que interesa son los flujos de materia. Y claro, de hecho, el flujo de materia de F1 se va a separar en F2 y en F3, pero nada de F1 se va a ir por el vapor, ni tampoco este vapor se va a mezclar con el flujo de F1. Por eso es importante, vuelvo a repetir esta parte, de que uno entienda la operación unitaria. ¿Ya? Entonces, lo que conversamos en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del diagrama del evaporador y decíamos, el vapor entra, pasa por un intercambiador de calor y sale, pero en ningún momento se mezcla con el flujo de F1. Entonces, ¿podríamos escribirlo? Sí, podríamos escribirlo, pero vamos a llegar a la conclusión de que F4 es igual a F5 y no se mezcla en ningún momento con F1, con F2 ni F3. ¿Ya? Por recomendación y en la medida que van a ir ganando más experiencia, se van a dar cuenta de que este flujo de vapor no nos interesa, porque nos interesa solamente saber el agua evaporada y cuánto vamos a generar acá. ¿Ya? ¿Queda claro para todos por qué omitimos en el fondo estos flujos de vapor? Por lo que dijo Samuel, están solo entregando energía, no están entregando masa al sistema ni removiendo masa del sistema. Entra vapor y sale el mismo vapor por acá, solo que con menos energía. Ya, Y entonces continúen no lo nomás. tomamos como flujo. No lo tomen Entonces como flujo. eso sería F4, F5 y 5, F6, F7. Entonces ahora en los flujos hay que ver qué sale y qué entra. Mismo en el flujo 1 está entrando agua y está entrando sal. Igual ahí al tiro se tiene la fracción básica del sodio. Sí, lo podríamos descomponer al tiro. Sería X11, 0,04 y también tendríamos el X21 que sería 0,96. Y el F1 aquí ya lo tenemos ahí al ladito. También tendríamos en el F2 la concentración de X 22, Pero que ahí sería saldría solamente agua, ¿o no? Sí. por la figurita que se ve, entiendo Sería que sí, uno. sí sería uno. Y creo que sería lo mismo para en F4 y F6, pero con X24 y X26. Sí, porque sale solo agua. En el Claro, tercer párrafo dice algo sobre sobre la lectura de ese 0,02 de ese. La composición del. 0,02 sería lo que sale, ¿o no?
Sí, lo que sale en F7. Sí, Sí, sería sería como el el flujo 7. X17. Lo que sale de sal, ¿o no? Sí. Ujú. Entonces sería 0,02. Ujú. ¿Y el resto no sería de agua? ¿O no? Yo creo que sí, pero no es. Sí, sería 0,98. 90. Sí. Los intermedios no pasa nada, solo que Ay, es molar. sí, Hay que transformar algo. Mm, sí hay que poder transformarla. Borra y todo. Ya, ya verá cómo se transforma. Mi duda es, ¿a qué transformamos? Nos están pidiendo en libra masa. Libre ahora. entonces hay que pasar de molar a masa. Sí. Pero a él por en Google, ¿no? Como que el lapicito sabe que escribir, pero no escribe. Hay que saber cuál es el peso molar de la masa, o sea, de la sal. El peso molar es 58,44 gramos mol. Pero eso está en gramos. Y Habría que nosotros pasarlo a libra. sí, estamos trabajando en libras. Mm, A ver, espera, se supone que Yo creo que aquí estamos confundidos. Es que nos están diciendo que tiene un 2% molar. Ya, tenemos el peso molar. Eso sale por F7, que es sal. Pero al inicio estamos trabajando con libra ahora. Y ese no sería el total por ser de la masa que sale por el 0,02. Sería el total de sodio que sale, como en el ejercicio anterior, pero no sé si sea igual. ¿Cómo, Lucho? no caché. Yo tampoco, Cuando caché. en el ejercicio anterior multiplicamos una concentración por el total de kilogramos que teníamos de la mezcla para poder calcular. Ah, Sí, pero la pero diferencia es que el otro era como ponderado. Acá nos están metiendo molar. no, pero no creo que aquí sí nos están diciendo directamente la concentración de lo que sale, porque tenemos solamente que está en molar nomás, pero aquí no, si no me equivoco, no nos están dando como un valor en libras masa por hora. Simplemente nos están diciendo la concentración de lo que está saliendo, sin saber cuánto es lo que está saliendo. Ah, respondiendo a lo del Lucho, creo. Ah, sí. Sí, entonces sí. Y si lo pasamos a gramos y después lo pasamos a libra, o es mucho cacho, o pasamos lo de libra a gramos. Es que nos están preguntando libra. Aquí Yo los voy a lo ayudar paso. un poquito, ¿vale? Los voy a ayudar un poquito porque seguramente hace mucho tiempo no hacen estas transformaciones. Pero sí, la masa molar es un dato importante en esta parte, ¿ya? Porque necesitamos llevar los datos molares a másicos o todo lo másico a molar, ¿ya? Y es cierto que aquí hay una duda más, que es el tema libras versus kilogramos o gramos, ¿ya? Entonces, mi sugerencia es que no se compliquen mucho con eso y hagan el siguiente procedimiento. Les explico. Voy a borrar esto acá.
Voy a borrarlo para anotarlo al lado. Hacer un poquito de espacio. Lo importante es que nos dicen en F7, no lo conocemos, ¿verdad? F7 no lo conocemos, pero podríamos suponer de alguna forma que van a salir 100 moles. Por 100 moles hora de F7 tendríamos ¿cuántos moles de sal acorde a esa composición? ¿Cuántos moles de los 100 Dos. moles serían sal? Serían 2. ¿Y cuántos moles serían agua? 98. 98. ¿Ya? Y ojo que aquí nadie nos dijo que sea 100, de hecho no estamos seguros que sea 100, pero es solamente decir un número para empezar a calcular y hacer la transformación. Entonces, de los 100 moles imaginarios que estoy aquí planteando, 2 serían sal, 98 serían agua. Entonces, aquí es donde yo digo, ¿a cuántos gramos, llevémoslo a masa, a cuántos gramos equivalen esos 2 mol hora si es que mi peso molecular o la masa molar es igual a 58, ¿cuánto era? 58,4. Sería 1,16 de sal y 1,16 gramos por hora, ¿verdad? sí, Y en el caso del agua, el peso molecular del agua es 18, y algo, pero 18 gramos mol. ¿Ya? Solamente para aquellos que puedan haberse quedado atrás. Para poder pasar a gramos, simplemente tengo que multiplicar el flujo molar por el peso molecular. Así nos va a quedar, se nos van a ir los moles y nos va a quedar en gramos por hora. ¿Ya? Entonces 98 por 18, ¿cuánto nos da? 17,64. 17,64 gramos por hora. Y acá, el 2 por los 58 que daba, no creo que nos dé 1,16. ¿Cuánto nos da? De partida, ¿cuánto es el peso molecular de la sal? Del NaCl puro. 58,44. 58,44, nunca se olviden de las unidades, gramos mol. Entonces, si yo multiplico 2 mol hora por 58,44 gramos por mol, me va a quedar... Profe, lo de abajo también está erróneo, entonces es que yo lo tomé como porcentaje. Disculpe. Ah, ya. Entonces corrijamos. Corrijamos el número. El de arriba sería 116,88. 116,88 gramos por hora. Y el acá, otro 1764. 1764 gramos por hora. Ya. Notar que aquí lo que estoy haciendo es simplemente decir, estos 2 moles equivalen a 116 gramos. Y estos 98 moles de agua equivalen a 1764 gramos por hora de agua. ¿Cuántos gramos totales tengo aquí al final? Si sumo estos dos términos, ¿cuánto me da? $1,880,88. Gramos hora. Perfecto. Entonces ahora yo podría averiguar a cuánto equivalen el 0,02 molar, ¿ya? Que un 2% molar o 98% molar. ¿A cuánto equivale en términos másicos? Voy a anotarlo así para que sea más fácil de interpretar. 98% molar y 2% molar equivale a cuánto por ciento másico? O en pesos. ¿Cómo calculamos eso? El porcentaje, la fracción o el porcentaje másico de la sal equivalente a los 2 moles. ¿Cómo calculamos la fracción másica? ¿Se acuerdan? Recuerden, fracción másica, una fracción de un total.
¿Cuánto sería la fracción? La masa del soluto, o sea, de cada uno, Exacto, partir dividido la en masa de la mezcla en total. de la mezcla total. Exacto, los 116 sobre los 1880. ¿Cuánto nos da eso? $116,88 sobre 1880,88. 0,062. ¿Por ciento? ¿0,062% o 0,062? Ah, no, eso habría que multiplicarlo por 100 ¿no? Exacto, entonces nos da un 6,2%. ¿Y el 1764 sobre los 1880? 93,8% sería, ¿o no? Exacto, debería ser sí o sí el saldo restante. Verifiquémoslo, o sea, solo por verificar el cálculo, ¿ya? Pero tenemos 116,88 sobre 1880,88%. Claro, nos queda 6,21. Voy a agregar un decimal más solamente por marcar la diferencia. Y acá nos quedaría, ¿sí?, 93,78. Perdón, 79. Ya. Ahora, ustedes dirán, pero eso funciona solo para los 100 mol que inventó el profe. No, da lo mismo. Da lo mismo. ¿Ya? Porque ¿qué va a pasar si es que yo pongo en vez de 100 moles, pongo 1000 moles? Tengo 20 mol, 980 mol, lo transformo y me va a quedar seguramente 1168,8 y 17.640 y algo sobre 18.808. Se multiplica todo en el fondo por 1000. ¿Ya? Da lo mismo este número inicial, es una base de cálculo solamente. Igual vamos a llegar a que equivale a un 6,22, 6,21 y un 93,79% en pesos. ¿Ya? En pesos. Pero no podemos ocupar directamente el 2% molar, a menos que hagamos una transformación a moles de todo el flujo que tengamos, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que este 0,02 era la fracción molar. Recuerden que eso se categoriza con un chi realmente. La fracción, que es un x, 1,7, en este caso sería 0,0621. Y el x, voy a borrarlo mejor. La fracción molar suele ser como con un chi, 27098, pero la fracción molar x27 en pesos, perdón, la fracción másica es 0,9379. ¿Ya? Y eso es muy importante tenerlo a la vista porque ahora se dan cuenta de que es muy distinto tener 2% molar a 2% en peso. Muy distinto. De hecho, aquí vemos, 2% molar equivale a 6% en peso aproximadamente. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá. ¿Quedó claro la transformación? Si tienen dudas, me pregunten. Al menos a mí ya me quedó claro, profe. Súper. Ese es típico obstáculo que uno se puede pillar en la prueba y que no... y que es súper importante. De hecho, yo diría que más que el balance de masa, saber moverse entre unidades es una herramienta aún más básica para un ingeniero o ingeniera que hay que tener siempre a la vista. ¿Ya? Entonces voy a borrar simplemente estos datos molares porque me pueden llevar a confusión. No los necesito. Lo que sí sé es que las fracciones másicas son estas que dejamos aquí al costado. Ahora les devuelvo el mando. Continúen ustedes. Me callo. Adiós. Profe, la unidad de medida que están a su concentración, no dije nada, gracias. Vale.
Pero sí me faltó decir algo, de que yo hice todo el cálculo en gramos, ¿ya? Y al final llegábamos aquí a algo así como 117, perdón, no me acuerdo cuánto era el número, pero supongamos 117 gramos hora, y acá como 1740 gramos hora, ¿verdad? Pero ustedes dirían, pero está trabajando en libras. Ya, transformémoslo a libras si quieren. Lo transformamos en libras, pero igual vamos a llegar, esto es simplemente un factor común, por un factor, igual va a seguir representando el 6% del total y el 93% del total. ¿Ya? Si quieren, hagan el ejercicio, lleven el número que les dio en gramos, llévenlo a libras, esto llévenlo a libras y les va a seguir dando lo mismo. Transfórmenlo en gramos, en kilogramos, toneladas, libras, slash, lo que quieran. Pero cualquier unidad que haga la transformación van a seguir teniendo el mismo 6,2% y el mismo 93,79%. ¿Ya? Eso era otro comentario que quería agregar. Continúen. Me callo. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Ahora tendríamos que hacer como el sistema, porque creo que no falta ningún otro dato, No, según yo no. y empezar a hacer las ecuaciones. Sí, pues. Tendremos que hacer los sistemas, entonces podríamos separar como los sistemas por cada ebullidor, ¿se dice? ¿No será mejor primero tomar el de general? Ah, sí, sea, el general y tres partes. el más grande. Igual lo otro que se puede hacer también es como tomar el primero y el último y al final tomar el completo como para sacar el del medio. Ah, sí, para ahorrarnos un cálculo. ¿O no? Sí, porque se tienen, por ejemplo, los datos de la entrada de alimentación con el que se puede sacar el del E1. Ah, También se claro, sí, tienen sí. los de finales y se puede sacar E3 y con eso igual se pueden sacar los flujos que están al medio. Sí, toda la razón. Ya, entonces ahí tendremos que ya empezar a hacer las ecuaciones, ¿verdad? Mismo del primero, las entradas serían F1. Pero del más grande, Sí, pues vamos a hacer del más más grande, grande, por el general, primero, ¿o no? también sería solo F1. Sí. Sería F1 y las salidas son F2, F4, F6 y F7. Eh, pero como que nos está faltando algo, porque mismo ese F1 nosotros sabemos que lo podemos representar con ese X1, 1 y X2, 1. ¿Cómo? Aquí. Que nosotros sabemos que ese F1 está compuesto por 0,04 de sal y 0,96 de agua. Pero Pero para eso iría considerar en la eso, otra ecuación. Ah, para ya. considerar eso tenemos que hacer el balance de cada componente. Primero hay que hacer Ah, el ya. balance. Vale. Sí, pues. Y agua. En el balance de masa de sal sería entonces F1 por X11 y saldría solamente en F7 con X17.
Podríamos tener al tiro F7 ahí. Sí. Mm, Hago el cálculo al tiro. Habría que colocar 1000. Ay, no. No, pues 4000. O no, 40.000. Ahí sí. Claro. Por 0,04 dividido en los 0,0621. A mí me da 25.764,89 o 9. No sé si a alguien más le habrá sido. lo mismo. Libras Da por lo mismo. hora. Ah, 25.764. Como ¿Lo 80. dejamos en 2 cifras o en una? Que quedaría en 90. Claro, en 0,9 entonces. Como 9. 0,9 libras por hora. Y eso sería F7. Y ahora el balance de agua sería F1 por X21 igual a F2 Más más F4. F4. Es que obviamos los X22, X24 y X26. Ujú, porque 1. F6 F6. Y X27 más X27 por F7. que de ahí simplemente sería despejar. Ahí tendríamos varios datos. Nos quedarían como incógnita el F2, el F4 y el F6. Mm. Pero igual nos falta Pero una ecuación, ¿o no? no, si nos falta de los Ahí no tendríamos sistemas. que Sí. sacar y como información, una como ecuación adicional. Mm. Pero mismo si hiciéramos el primer sistema, Se elimina por ebullición la misma cantidad de agua en cada uno de los efectos. Entonces O sea, eso se sería. divide en 3, ¿o no? ¿No? Es que si es la misma cantidad, no sería 3 F. Cualquier F el que elijamos. Claro, pues F2 más F4 más F6 dividido en 3, pues. ¿Sí? Veo que el lápiz dice que sí. Estamos bien chiquillos. Entonces habría que despejar nomás, pues, de la balance de agua. Deberíamos sacar 40.000 por los 0,96 menos el X27 que es 0,9379 multiplicado por los 25.764,9. David, pero ahí estáis dejando, o por lo menos yo dejaría F2, F4 y F6 como un solo término. Y ahí Sí, po. reemplazaría. Que no caché que estaba diciendo. Simplemente dejé a un lado F2, F4 y F6. Y el balance de agua, simplemente los dejé a un lado. Y eso, el calcular lo que tenemos de número de esa ecuación me da 14.235,1. A mí me da lo mismo en esa parte. Profe, 14.235,1.
Y eso da lo mismo como lo dejemos, para que dividirlo en 3, pues. Hay que dividirlo en 3 y cada uno sería F2, F4 y F6. Exacto. Lo que nos da 4.745. 745, Yo creo que cero. casi nomás porque a mí me queda como 0,3. Sí, 0,3. Y eso sería F2, F4 y F6. ¿Y qué nos pedían? Calcular los libras masa por hora de eliminación por ebullición en cada efecto y el porcentaje en peso de nada en la solución que abandona el segundo efecto. Solamente nos faltaría eso, el F5. Del F5. Habría que guardarlo. ¿Sí? 4.745. Es que si hacemos el sistema 3, tendremos F5 que entra, pero tenemos el F6 y tenemos el F7 que sale, entonces ahí podríamos despejar. También, pues, más fácil. Sí. Entonces, si sería F5 entra, es igual a F6 más F7, y ahí ya, ahí ya podemos trabajar. Esperen que el lápiz colapsó. Ahí sí. F. Perdón, ¿quieren plantear ecuaciones? ¿Quieren hacer una ecuación en particular? ¿Qué es lo que quieren hacer en el evaporador 3? ¿Hacer los balances de masa? Hacer los balances como para ese sistema. Entonces tendríamos, si hacemos los balances, balance global sería F5 es igual a F6 más F7. Sí. Sí. Ahora el balance de la sal. ¿O no? Que vi que el lápiz estaba por ahí. Entonces el balance de la sal sería en F5, ¿quién entra? En F5 por Por X15. X15, ¿sí? Es igual a... Por F6 no sale Por agua, no sale sal, entonces sería sería el F7. F7. F7, que sería Por X27. X1. No, 1, 1,7. 1,7. Ya, aquí nos faltan Y ahora dos falta el datos balance de agua. del agua, sí. Pero con esos datos ya podemos sacar, creo, lo que nos piden. ¿Cómo? Porque si nos... es que arriba sacamos F5 y después sacamos X15 abajo. Sí, Sí. Sí. Eran allá. Entonces eso sería... salía por F6 y F7, salían 4.745. 745 más qué? 25. 25, sí. 764,9. 30.000
510,9. No sé si alguien más le dio también. Sí. Sí, lo mismo. Libras por hora. También me dio lo mismo. Y ahora despejar, pues. X17, 0,25. No sé si te da bien, pero a mí me da 0,0621. Eso. Me da lo mismo que abajo. Da lo mismo que el X17. ¿Cómo? Es que no sé si está bien, pero bueno, me da eso. Es que ahí hay que multiplicar Los 25.000. 25.000. 764,9 Sí. por 0,0621 y eso lo Por divides en 30.510,9. Ahí me da 0,0524. Sí, es Sí, que a mí la me da había, eso Me da mismo. lo mismo. que había anotado mal los números. 0,0524. Sí, voy a estar pasando mal un número. Nunca metí los otros números. Súper. Ahí tenemos la respuesta de lo que nos piden. Ahí Sí. tienen listo. Eso nos preguntan, hay que armar una respuesta. En el fondo, el porcentaje en peso de sal en la solución que mandó en el segundo efecto, que es X15, es un 5,24%. Y la cantidad eliminada por ebullición en cada efecto es de 4.745 libras hora. Chan, chan. Habría que verificar, igual, no está de más verificar que la suma de F2 más F4 más F6 más F7 realmente les dé la 40.000 libras hora del inicio. ¿Pueden verificarlo? Multiplicar eso por 3 y sumarle los 25.000 a ver si es que nos dan los 40.000. Sí, me falta uno, pero sería 30. Debe ser problema de Me dio decimales. justo a mí los De 40.000. la máquina, de la máquina. Ya, justo. Entonces estamos bien. Estamos bien. Esa sería 7 la para solución. todos. Un 7 para todos imaginario. Muy imaginario Así. todavía. Lo intentamos, chiquillos. No, pero bien, las felicito y los felicito por trabajar de forma autónoma. Yo creo que esa es la dinámica que deberíamos tener el resto del semestre. Quizás hacer la primera clase como refuerzo, el segundo bloque como un ejercicio desarrollado por mí y el tercero que lo desarrollen ustedes. Ya sea en salas o en forma masiva, así como lo hicimos ahora. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Estamos justo en la hora. Solamente para que quede planteado, realmente lo que vamos a ver el jueves es agregar un par de elementos a los balances de materia múltiple, que son la recirculación, derivación y purga, que son justamente una recirculación es cuando tomo una porción de un flujo posterior y lo retrocedo en el proceso. ¿Por qué? Porque hay varios motivos, lo pueden ver en el video y lo vamos a conversar el jueves. El bypass es lo mismo que en las carreteras, cuando uno toma el bypass de Rancagua o el bypass de Los Ángeles o el bypass que quieren hacer en Talca, es justamente para evitar pasar por la unidad de proceso en este caso. ¿Ya? Uno toma una porción y lo lleva a un punto posterior, es lo opuesto. Y la purga es generalmente para eliminar algunas acumulaciones de materiales en un flujo de recirculación o en una derivación. Generalmente hay un separador que nos permite extraer esos materiales y es una eliminación de purga. ¿Ya? Estos elementos hacen que aparezcan nuevos puntos de balance de materia. Justamente el balance de materia ya no solo va a ser en las unidades de proceso, también podría ser perfectamente en este punto de unión, o en este punto de separación, o en este punto de purga. ¿Ya? Ejemplos, ya aquí hay un ejemplo de un reactor, si no me equivoco, un intercambiador, realmente ni siquiera sé qué es este proceso, pero ahí hay claramente un proceso de separación que nos recircula hasta un punto previo, un punto de unión, para pasar por un intercambiador de calor y no sé qué equipo es este, tendríamos que verificar en la simbología.
corriente de recirculación cuando hay separadores. En los reactores generalmente es para aumentar la eficiencia de la reacción. O en las torres de destilación justamente suele haber una recirculación para mejorar la eficiencia de separación de los dos componentes que estamos separando. A veces simplemente para cambiar equipos hay derivaciones, y así un montón de otras aplicaciones, ¿vale? Eso lo pueden ver en el sistema. Pero ahora, además del sistema unitario, aparece el sistema general que involucra también estos puntos, que al fin y al cabo son como equipos aparte. A pesar de que es un trozo de tubería con una T o con un manifold que conecte, simplemente aparecen estos sistemas, ¿ya? Y eso es lo que va a aparecer justamente en el ejemplo que está en el video, aparece este desarrollo. ¿Ya? Les sugiero verlos antes de la clase para que así podamos llegar a hacer un ejercicio el jueves. Este ejercicio está resuelto, traten de resolverlo ustedes por su cuenta. Y al final, a lo que tienen que estar preparados es para ejercicios como este. Bueno, ahí está desarrollado en Solver, también está explicado en el video cómo se plantean en Solver, pero aquí hay un ejercicio tipo prueba, ¿ya? Yo hace como 3 años hice un ejercicio sobre una planta de fabricación de pintura, donde habían residuos líquidos que justamente venían de las pinturas en base a agua y de las pinturas en base a solvente. Y de ahí, justamente de esas pinturas, habían residuos que se iban en riles a base a agua, riles en base a agua con solvente, riles en base a agua solvente, pero de otros estanques, las borras, que es como la parte sólida de la pintura seca, y el ril solvente, que es cuando es solo solvente, ¿ya? Distintos tipos de riles. Y esta es una planta real, si no me equivoco, de Tricolor o algo así, en Santiago. Y de estos riles, obviamente, tienen que ir a dar a las plantas de tratamiento. Pero todo lo que tiene solvente, como por ejemplo las borras, van a ir a dar también a un proceso de destilación para recuperar el solvente y reintegrarlo al proceso. ¿Ya? Finalmente ahí van a dar ya las borras que se separan y la planta de tratamiento purifica el agua antes de liberarla. Entonces, este es un problema tipo prueba sin reacción química, ¿ya? Va a estar habilitado en Educandus, no sé, de hecho parece que ya está habilitado. Pueden mirarlo y a esto tienen que aspirar a resolver. Por eso, antes de resolver un ejercicio así, hay que resolver muchos ejercicios así. Y por eso estoy mandando tareas para que ustedes se preparen en esos términos, ¿vale? La próxima, igual el jueves vamos a aprender a ocupar Solver, que también simplifica harto las cosas. Pero a mano, hay que hacerlo primero a mano para integrar el concepto de balance de materia en la cabeza primero, ¿ya? Después van a ver que es súper fácil ocupar Solver con un tableau de este estilo, donde uno va poniendo los factores, digamos, de cada variable que participa en y después simplemente se busca que el valor objetivo sea igual a 0. Que son en el fondo toda esta columna sea igual a 0. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver el jueves. Ya. Que estén muy bien. Cualquier duda me pueden escribir o algo por el estilo. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Que estén muy bien. Cuídense. Igual, profe. adiós. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Nos vemos. Igual, Gracias. chao, chao.